Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Hermanos, Padre, te pedimos gracias, te damos gracias por este momento, por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu casa para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que me uses para transmitir el mensaje que deseas sea dado a mis hermanos, que ese mensaje sea sembrado en tierra fértil. Por ello te pido también que abras nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para recibirlo. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nos sentamos, ¿no? Pues hoy el tema es la gratitud y pues voy a empezar a compartirlo. Prácticamente todo cristiano empezó a caminar de la mano del Señor porque Él hizo algo por nosotros. Estábamos enfermos, en las drogas, a punto de morir, en la cárcel, desesperados o a punto de un suicidio. En este instante, alguien nos predicó, nos invitó a una iglesia, nos compartió la palabra, invocamos a Dios y recibimos su ayuda y su bendición. En este momento, hermano, yo te pido reflexionar y que recuerdes dónde estabas antes de llegar a Cristo. ¿De qué te salvó Dios o de dónde te sacó? Que reflexiones y pienses, hermano, de qué te libró. Hagamos esta reflexión y demos gracias porque hoy somos libres. ¿Quién dice amén? Amén. El cristiano verdadero vive agradecido con el Señor. No importa lo que pase, no quiere ni puede separarse de Él por esa gratitud que lo alienta y lo mantiene. Una persona que no siente que le debe algo a Dios, no desarrolla un sentido de gratitud y por ende se aparta cuando las cosas se ponen mal. Yo diría que cuando ya nos sacó del problema o el problema ya no es tan fuerte o ya no es algo, ya no es problema, sentimos que las cosas están bien y nos olvidamos de lo que hizo Dios por nosotros. Se nos olvida agradecerle, creemos que el problema lo percibimos o lo cambiamos o se resolvió porque cambiamos nosotros o porque dejamos de hacer eso que hacíamos o alguna forma que fue por nuestras propias fuerzas. Eso nos engaña constantemente. ¿Por qué unos cristianos poseen un fuego que no se extingue y viven con ánimo constante y otros no? ¿Por qué algunos cristianos avanzan y crecen de manera firme y constante y otros no maduran nunca? La clave es el agradecimiento. Las personas agradecidas, una persona agradecida es fiel y no mide las consecuencias. Simplemente quiere estar pegada al Señor por toda la eternidad. Amén. Aquí en este texto que dice que no mide las consecuencias, ayer, el lunes, para el célula del martes, nosotros queríamos compartir en el chat del fraccionamiento el mensaje que teníamos, estudio bíblico, y que invitábamos a todos. Y constantemente se ha escuchado de que pues de que ahí puede haber regaño o que no es un chat para eso, porque es para otras cosas, quizá menos Dios, ¿no? Y ya se nos pasaba el día, y yo le decía a Claudia que mandara el mensaje, que mandara el mensaje. Nos dieron las 9 de la noche y me decía Clau, me dice, yo no lo voy a mandar porque es muy tarde. Le digo, no importa, o sea, son las 9, no pasa nada, ¿no? Entonces dijo, no, yo lo mando mañana. Bueno, yo lo mando hoy y lo mandé en un chat del circuito, ¿no? Y bendito Dios, de ese mensaje que mandamos,
asistió una persona, ¿no? Nueva. Y al otro día, temprano, le dije, Claudia, ya es la hora, ya te toca mandar el mensaje, pero lo vas a mandar en el chat de todos. Y lo mandó en el chat de todos. Bueno, en el mensaje que yo mandé, hermanos, nadie dijo nada en contra. Reaccionaron de manera favorable con emojis. Nadie en contra, nadie me regañó, nadie me dijo nada, pero previo a eso, Claudia y yo decíamos que nos iban a regañar. O sea, pensábamos en consecuencias negativas en lugar de estar atento a que queríamos multiplicar el mensaje, porque hay muchos lugares disponibles en nuestra célula. Hoy en la mesa hay muchos lugares disponibles. Entonces, manda Claudia el mensaje y también contestan varias personas. Y hoy en el mediodía, alguien le dice, márcame. Le digo, Claudia, estaba Claudia afuera, le digo, márcale a esta persona que hizo que le marcaras. ¿Pero qué será? Le digo, no sé, pero si lo hizo sobre el mensaje es que o necesita algo o quiere algo. Y bueno, ya, Claudia habló con ella y compartió y ojalá ella también nos acompañe. Pero la reflexión es que no medimos en ese momento si había una consecuencia o no. No nos interesaba. Nos interesaba dar el mensaje, como lo hemos dicho acá, como los pastores dicen, conquistar lomas del sol. Y en esa misión estamos, por eso estamos muy agradecidos, muy contentos. Ahí vamos a leer Marcos 5 del 18 al 20. Marcos 5 del 18 al 20. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. El endemoniado gadareno tenía 3,000 demonios dentro y nadie había podido hacer algo por él hasta ese día. Ni siquiera parecía un hombre, estando todo el tiempo sucio, golpeado y desnudo. Cuando Jesús tuvo compasión de él, fue liberado. Y de esa terrible cadena el hombre vio al que lo había sanado y vestido y no quiso separarse más de él. Aquello que Cristo le mandó, lo cumplió en el acto. Fue pronto, rápido para obedecer. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué nosotros tardamos mucho en oír, lentos en cambiar y reacios para obedecer? ¿Somos ingratos? Sería una pregunta o una afirmación. Y el origen de la ingratitud lo podemos ver como ejemplo en el siguiente, o nace de esta forma. En Lucas 7, 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar lágrimas en sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Ese día Jesús había dado su famoso sermón en el monte con todas sus bienaventuranzas. Muchos oyeron el mensaje, pero no todos reaccionaron igual. El fariseo principal de la zona lo invitó a comer a su casa. En aquella época, tú eras una persona influyente a nivel social si las personas más importantes comían en la mesa contigo. Es de entender la urgencia de este fariseo porque Jesús lo visitara. Desde que Cristo llegó a la mesa,
Empezaron las groserías. Cuando tú eras importante en un lugar y esperado con gusto por tus anfitriones, tus pies eran lavados por un criado. Se te daba además un beso de bienvenida, se te sentaba en un lugar de honor y te ungían con aceite para que esa fragancia invadiera el lugar. Este fariseo sonriente estaba feliz de avergonzar a Jesús delante de todos sus amigos. En esa época las estancias donde se celebraban los banquetes daban a ventanas en la calle. Multitud de curiosos podían estar viendo lo que pasaba sin ser inventados. Entonces una persona que no esperaba vio lo que le hacían a Jesús y se metió sin importar que fuera indeseada. El mensaje de ese día había transformado su vida para siempre y la gratitud que sentía la llevaba a saltar todas las barreras posibles por su Salvador. Era una mujer pecadora, probablemente conocida por todos los presentes. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo se atrevía? Esta mujer no solo saltó en escena delante de todos, sino que usó para honrar al maestro lo único que tenía. Soltarse el pelo en público era mal visto, pero usar el perfume con el que ungía a sus clientes era el acabose. Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo lo primero que hizo, indignado, fue juzgar a Jesús, para él ya no era más que un embustero, no un poderoso profeta. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer le toca, que es una pecadora. Para el fariseo Jesús estaba mal, la mujer estaba mal y él estaba bien, porque jamás se dejaría tocar por una mujer como esa, ¿no? Constantemente nosotros juzgamos a todo mundo, a los vecinos, a los compañeros, a todo mundo por pecadores. Juzgamos incluso las formas en que Dios tiene de actuar con nosotros o de pedirnos las cosas. Y la soberbia nos hace constantemente estar pensando que nosotros pues no somos tan pecadores, ¿no? Lucas 7, de 40 al 50. Entonces respondiendo Jesús, le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondió Simón: pienso aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ese es el origen, ¿no, hermanos? O sea, nosotros podemos pensar que no somos tan pecadores, que no hicimos tanto daño,
que no hemos cometido tantas faltas que nos han perdonado poquito, o que lo que nos perdonamos comparado con otros, pues es poquito, aunque es mucho, pero como veo al otro más, pues no me veo a mí, pienso que es poquito. Y ese es el origen de no ser agradecidos. O sea, ese es el principio, el fondo, de que nuestro corazón dice que no necesito ser agradecido porque pues me perdonará un poquito, ¿no? Cristo entonces explica cuál es el origen de la gratitud o de la ingratitud. Es el perdón, lo que decíamos ahorita. La mujer se había sentido liberada, aliviada, amada por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y al enterarse dónde estaba, quiso conocerlo. Cristo había sido el parteaguas de su vida. Antes de conocer a Cristo, culpa, tristeza, dolor, y después de escuchar hablar a Cristo, libertad, gozo, paz y perdón. Estaba tan agradecida por ese favor inmerecido que se había enamorado de Jesús y buscaba la forma de poderlo manifestar. Cuando gastó su perfume y lo regaba en sus pies y lo esparcía en sus cabellos, le estaba diciendo: para mí, tú eres importante, Jesús. Gracias, cambiaste mi vida. Y es donde nace una visión distorsionada. Ahora bien, las palabras de Jesús significan que el fariseo y sus amigos se les había perdonado poco. No, pero ellos se creían menos pecadores que la mujer. El fariseo y sus amigos mostraban autosuficiencia, pero lo cierto es que estaban más perdidos que ella. Apenas yo creo que esto lo he asimilado, hermanos, y lo compartía con mi compañero de trabajo, y de tantas cosas que platicamos, yo le decía que muchas veces cuando algo salía bien, yo me sentía Superman, o me sentía ese día, pues una palabra que no quiero decir aquí enfrente, ¿no? El más, y no es que soy bien porque esto salió como yo quería, salió muy bien el negocio, salió bien la operación, lo que sea. Hoy, hermanos, cuando algo pasa así, reconozco que es Dios y digo que soy bendecido. Y le digo a Él, y lo hago porque así yo no crezco mi ego, yo no crezco mi soberbia. Yo no permito que mi ego y mi soberbia me domine pensando que eso es por mí, que esa circunstancia, ese éxito, se lo debo a Óscar Pérez, ¿no? Realmente reconozco, y haciendo vista hacia atrás, voy reconociendo antes de llegar a la iglesia de todo lo que venía de Cristo, ¿no? Digo, principalmente mi familia, mi mujer, ¿no? Que llegaron o que tengo desde antes de llegar a la iglesia, pero hoy reconozco la gran bendición que tengo en ellos. Amén, hermanos, amén. Yo les pregunto, hermano, ¿de qué tamaño es su amor por Cristo? ¿Creen que Dios les ha perdonado mucho o poco? ¿Y cómo lo manifiestan? Y el apóstol Pablo afirma que así como antes servíamos sin ton ni sol al pecado, ahora nuestro cuerpo está para servirle a Dios. ¿Por qué? Por gratitud. Cuando alguien se convierte y nace nuevo, encuentra el perdón, la luz, la vida se tiene que ver. Este periodo hermoso, la Biblia le llama el primer amor. Uno vive enamorado por lo que Cristo hizo en nosotros. Cuando nadie más creía en nosotros, cuando estábamos más solos y más necesitábamos, esa gratitud se convierte en el motor de todo lo que hacemos por Él a través de los años. Alguien lo tiene que saber, algo tengo que hacer, algo tiene que pasar, pero no nos quedamos igual. Ahora vamos a leer Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de él y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: mostrar, id y mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este pasaje, 10 leprosos son limpiados. Ellos llevaban años sin poder vivir con su familia, sin poder entrar al templo, sin comer en su mesa o dormir en su cama. Por la ley, toda aquella persona que sanaba de lepra debía mostrarse al sacerdote, cortarse todo el pelo del cuerpo y hacerse un ritual. Cristo les dijo que caminaran al templo y obedecieron, y todos fueron limpiados. Estaban felices, su piel se regeneró y pronto verían a su esposa, a sus padres, a sus hijos. No podían esperar y así fueron. Solo uno de ellos, un samaritano que no podía hacer uso del templo de Jerusalén, volvió agradecido. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cuántas veces al día Jesús hará esa pregunta? ¿Cuántos hemos recibido infinidad de cosas por parte del Señor? ¿Y dónde está la adoración? Ese es el gran mensaje de hoy, hermanos. Acordarnos siempre de lo que hemos sido librados, acordarnos siempre de dónde estaríamos si no estamos hoy aquí en la iglesia, si no estuviéramos en Cristo, dónde estaríamos, y agradecer, y con ese agradecimiento que sea el motor para permanecer. Yo le doy gracias a Dios por la transformación que constantemente tiene, no solo en mí, sino en mi esposa, en mis hijos. Yo lo he visto muy fuerte en mis hijos y estoy agradecido. Estoy infinitamente agradecido y no hay palabras, no hay forma de agradecer más que pues compartiendo el Evangelio, compartiendo este mensaje. Por eso doy gracias a Dios de estar aquí hoy con ustedes y compartiendo ese tema tan bonito. Hermanos, para concluir el tema de agradecimiento se convierte en adoración y servicio. Es lo que digo, ¿no? Servicio a nuestra familia, al prójimo y principalmente a Dios. Yo creo que la mayor evidencia del agradecimiento es el servicio. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Que es como Él quiere. Que compartamos al mundo su palabra y las bendiciones que ha hecho en nuestra vida. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer oración. Amado Padre, perdóname por ser ingrato contigo, Señor. Perdóname por creerme justo, como si casi no me hubieras perdonado nada. Mi amor por ti no es suficiente, no es como tú lo mereces. Padre, quiero volver a sentir el primer amor. Quiero recuperar el tiempo y el terreno perdido. Jesús, tú sabes cuánto te necesito, Señor. Ayúdame a servirte con todo mi corazón. Amén. Vamos a adorar.
Quiero levantar mis manos